Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Y hoy quiero hablar sobre Ben Carson, Nicolás Maduro y las políticas de la identidad. Resulta ser que en Estados Unidos ser negro puede ser una desventaja cuando se trata de la brutalidad policial o de conseguir un trabajo en el sector privado, pero no es una ventaja cuando se quiere hacer carrera política. De hecho, Barack Obama muy astutamente usó su color de piel a su favor para llegar a la presidencia. De hecho, tal como lo ha argumentado el analista político Shelby Steele, el pueblo norteamericano quería quitarse de sus espaldas el peso odioso de la esclavitud y las leyes de segregación racial. Y para demostrarle al mundo que su nación ya había madurado, pues entonces el pueblo estaba dispuesto a elegir a un presidente negro. Pero no podía ser cualquier candidato negro. Tenía que ser alguien que no apareciese en una faceta demasiado vengativa y amenazante. Y Obama era perfecto para esa posición. Sí, su piel es oscura, pero como candidato él no enfatizaba el tema racial explícitamente y el votante blanco promedio quedó complacido con elegir a un negro que en realidad pues no sería muy radical. Con todo, si bien Obama no hizo mucho alboroto de su negritud explícitamente, implícitamente sí quedó en el entendimiento de los votantes que para poder sobreponer la culpa blanca había que votar por Obama. Y sus promotores, aunque vale insistir, esto no lo hizo Obama nunca directamente, pero sus promotores sí se encargaron de mercadear la candidatura de Obama como la del primer presidente negro de Estados Unidos. Eso era un lema que se empleaba mucho. Y en ese sentido, el ser negro fue una ventaja y no una desventaja para Obama. Y de hecho, en alguna ocasión, cuando Obama ha recibido críticas, pues habitualmente se ha refugiado en su color de piel y ha querido chantajear a los demás, diciendo que esas críticas se deben al hecho de que él es negro y no porque realmente las merezca. En el argot norteamericano esto le llaman jugar la carta racial o play the race card, que es una expresión muy propia de ellos. En los propios Estados Unidos hay intelectuales y políticos negros, como Shelby Steele, que repudian ese chantaje. La mayoría de estas personas proceden de la derecha y del Partido Republicano. Pero el chantaje racial está tan difundido en Estados Unidos que incluso desde la más rancia derecha en ocasiones se hace este patético juego. Por ejemplo, el candidato ultraderechista Ben Carson es conocido por posturas ridículas, como por ejemplo sostener la historicidad del relato sobre el Arca de Noé. Pero un punto positivo en la carrera política de Carson ha sido el repudio del chantaje racial y la insistencia en que los negros norteamericanos deben asumir responsabilidades propias en buena parte de su fracaso. No obstante, eso no ha impedido que Carson juegue la carta racial. En vista de que ya sus números no eran suficientes para continuar como candidato al Partido Republicano, Carson desesperadamente ha intentado usar su negritud como ventaja. Y recientemente, él ha dicho que él es más negro que Obama, pues, porque Obama tiene una madre blanca y se crió entre blancos. Es decir, en otras palabras, Carson está diciendo que deben votar por él porque él sí es un negro de verdad. Esto ya se está convirtiendo en un vicio típico en la política norteamericana. Los comentaristas llaman a esto las políticas de la identidad o identity politics. La argumentación política y las propuestas de soluciones a problemas concretos ahora ha sido reemplazada por concursos de popularidad en función de las identidades. El votante no vota por quien sea el más competente u ofrezca el mejor programa político, sino por quien pertenezca a un colectivo en particular. Y así el candidato se presenta ante el electorado no con sus argumentos e ideas, sino con su adscripción a esta o a aquella clase social, religión, raza, preferencia sexual, etc. En América Latina el tema racial no ha sido tan central como en Estados Unidos y en ese sentido en nuestra región no hay tanta obsesión con las políticas de la identidad. Por ejemplo, Fidel Castro era blanco y rico, pero eso no impidió que los cubanos lo apoyaran en su revolución. Chávez quiso en algún momento presentarse como el Sambo que haría justicia frente a los blancos, pero en realidad él no explotó demasiado esa táctica.
Quizás el político latinoamericano que más ha utilizado el chantaje racial y las políticas de la identidad sea Evo Morales. De un modo muy parecido a Obama, la candidatura de Morales coqueteó con la promesa de que él sería el primer presidente indígena y que con eso se hacía explícito que se debía votar por él, no propiamente por sus ideales y propuestas, sino por el mero hecho de ser indígena. Pero de nuevo, lo de Bolivia no es ni remotamente comparable con las políticas de la identidad en Estados Unidos. Con todo, como suele ocurrir, América Latina importa muchas cosas desde Estados Unidos y las políticas de la identidad no son excepción. En una región en la cual ha habido muchísimo más mestizaje que en Estados Unidos, se hace más difícil jugar al chantaje racial. Pero eso no impide acudir a otras formas de chantaje y de políticas de la identidad. En nuestros países el chantaje se hace más sobre la base de la clase social. Así, por ejemplo, en Venezuela, Nicolás Maduro se ha querido mercadear como el primer presidente obrero de este país. Esto, bueno, además está decir que es jugar a las políticas de la identidad, pero a lo bestia. Maduro no promueve sus ideas ni ofrece soluciones a problemas concretos, sino que sencillamente dice que se debe votar por él por el mero hecho de que él es obrero y que sus rivales políticos no lo son. Ya Platón decía en La República que el barco se hundiría si los marineros eligen como capitán no al que realmente sepa navegar, sino al más simpático. Lamentablemente, los obreros de Venezuela seguirán sufriendo si siguen eligiendo como presidente no a quien realmente mejore las condiciones de los obreros, sino a quien más vocifere ser uno de ellos. De hecho, muy trágicamente, esta predicción ya se ha cumplido. Venezuela atraviesa la peor crisis económica de su historia y el presidente obrero no tiene ni la menor idea sobre cómo resolverla.